Bienvenidos, vamos a iniciar con la asignatura de estudio de precios de la licenciatura de Administración y Comercialización en este sexto cuatrimestre. Y vamos a empezar con el tema 1 y con la sesión número 1, que es muy interesante porque el estudio de precios nos va a ayudar a conocer cómo se fijan los precios. Vamos a darnos cuenta de qué manera, ¿verdad?, son la incidencia que tienen en la economía y en los productos, en el proceso productivo. El objetivo general de la asignatura es que el alumno, al concluir el curso, debe establecer los precios de productos mediante la aplicación de una metodología que esté basada en las proyecciones económicas y matemáticas como herramientas fundamentales para la fijación certera de precios en el mercado. Y también va a ser muy importante para estudiar esas herramientas matemáticas y esas herramientas económicas, es saber cuáles son la volatilidad en la economía y sobre todo manejar una serie de variables que son importantes y que vamos a ver en este tema, y sobre todo también la sensibilidad que tienen los precios a través de lo que es la elasticidad de precios-demanda. Vamos a ver los objetivos particulares. Al concluir esta unidad, el alumno habrá comprendido lo que es el concepto de la teoría económica, del precio, su valor de uso y de cambio, ver cuáles son esas dos diferencias principales del uso y del cambio, para de esta manera conocer estos componentes de la demanda, con su composición y su sensibilidad y la satisfacción de la misma en la mezcla del marketing. Es muy importante que una empresa conozca cuál es el proceso de las técnicas de fijación de precios para poder establecer su producto competitivamente en el mercado. Por todo lo anterior, el alumno va a conocer cuáles son los factores a la hora de la fijación de esos precios. Eso es fundamental hacia los productos, y tiene que conocer el proceso de las empresas. Por lo tanto, debe realizar una evaluación acerca de cuáles son los más importantes para realizar una decisión certera al momento de entrar el producto en el mercado, y sobre todo que los consumidores finales puedan acceder a esos precios. Entonces, estos objetivos nos permiten ver en estos temas del estudio de precios cómo se va a realizar a través de todo el proceso. Para ello voy a hacer una breve radiografía de los temas que se van a ver en esta materia. El primer tema es la economía, que es la relación costo-precio. Es muy importante porque en realidad en el mundo del mercado es donde se da la fijación del precio, y el método más común es fijar el precio de acuerdo a los costos. Pero para poder conocer cómo fijar estos precios tenemos que hacer un recorrido por la teoría económica del precio, saber también cómo se valora el uso y el cambio de los productos, y cuál es el valor monetario y cuál es el valor de uso, porque de acuerdo al valor de uso también hay un cambio en la fijación monetaria de los productos. Vamos a ver también algo bien importante, que son los componentes de la demanda. La demanda, como bien sabemos, es una variable microeconómica que es regida por las leyes de la oferta y de la demanda. Entonces, aquí no puede intervenir el gobierno ni pueden intervenir las empresas, salvo en el libre mercado. Por ello vamos a ver también cuáles son esos componentes de la demanda. Vamos a ver la curva de la demanda, cómo se comporta, y saber la sensibilidad de la misma. Esta la vamos a entender a través de la elasticidad precio-demanda, que es un tema muy interesante porque la elasticidad precio-demanda nos va a permitir saber cuál es la variación o hasta qué grado, ¿verdad?, se puede mover la variación de los precios a través de lo que es el estudio del porcentaje tanto de la demanda como el precio.
Vamos a ver la estimulación y la satisfacción de la demanda, cómo los consumidores finales van a adquirir los productos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su economía. Entonces, si los productos tienen un precio muy alto, las empresas van a tener poca demanda. Entonces, por eso es bien importante conocer la demanda principalmente de los consumidores finales y también la relación que tiene la demanda con la mezcla de mercado, porque justamente ahí vamos a ver que el precio es una variable muy compleja, no es fácil establecer los precios y vamos a relacionarla directamente con la mezcla del marketing para saber cómo fluctúa el precio de acuerdo al producto, y si los productos no se venden o no hay demanda, vamos a tener que la promoción y la publicidad son otras de las variables que van a empujar y van a ayudar para que esos productos salgan y los precios se puedan fijar adecuadamente. En el tema número 2, que se refiere al contexto empresarial y a la planeación estratégica de precios, es bastante interesante este tema, porque nos va a introducir en la planeación estratégica tanto de las empresas pequeñas, medianas, así como de las empresas multinacionales. Por eso es muy difícil la competencia de los precios en el mundo del mercado. Por eso tenemos que conocer y tienen ustedes que saber cuál es la clasificación y los tipos de precios para poder conjugarlos con unas estrategias de crecimiento que esas le van a dar mayor penetración en el mercado. Vamos a ver diferentes tipos de estrategias, como también existe la discriminación de precios, ¿verdad? Cuando solamente grupos monopólicos, empresas monopólicas u oligopólicas fijan un precio y tienen la mayor parte del mercado. Entonces, eso no le beneficia a las empresas pequeñas. Pero por otro lado, también están algunas estrategias de penetración del mercado, donde inician las empresas con precios bajos para poder tener una mayor penetración en el mercado y poder tener mayor demanda en sus productos, que las ganancias van a ser o las utilidades a más largo tiempo, diferente a otro tipo de estrategia que vamos a ver como la estrategia de descremación del precio. Esta tiene que ver principalmente con dar un precio alto y entrar con ganancias o utilidades rápidas en el mercado, pero también puede tener un alto costo. Vamos a ver los factores también para la fijación de precios. ¿Qué factores externos, qué factores internos intervienen en este proceso? Porque es importante conocerlo. Pues es muy importante porque tenemos que saber cuál va a ser la toma de decisiones en este aspecto para poder utilizar estrategias adecuadas y que haya una correcta demanda de los productos. Así vamos a ver también la armonización de los precios, cómo se armonizan los precios, cómo podemos hacer esa armonía con respecto al mercado y a la competencia, y de esta manera ver los precios entre las empresas o entre las compañías para poder tener una mejor penetración. Y muchas veces también es importante y es fundamental hacer investigación de estudio de precios de la competencia para poder tener un balance y un equilibrio adecuado. Los precios también tienen que ver como argumento competitivo. No porque un precio sea alto quiere decir que tiene calidad. Ahí es donde vamos a entrar como los precios a través de su clasificación y de los diferentes factores nos van a ayudar a conocer el posicionamiento de las empresas y su relación con la fijación de los mismos. En este tema esto nos va a dar esa luz, ese aspecto interesante para poder entrar en el tercer tema, que es la estructura y metodología para fijar precios. Aquí ya vamos a entrar con algunos aspectos, conociendo cuáles son las ventajas y las desventajas o inconvenientes de la fijación de precios y de cuáles son las expectativas de las empresas para obtener sus ganancias. La fijación de precios está también en función de la tasa del retorno y esta la vamos a conocer a través de unas fórmulas sencillas
pero que nos van a ayudar a saber el tiempo en la inversión que nosotros hicimos, cuándo vamos a obtener ganancias, y eso es muy importante. Además, tenemos que estudiar en esa fijación de precios cuál es la función de la demanda y cuáles son las variables que influyen o afectan para que esta fijación de precios tenga repercusiones, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Para ello se va a analizar en el comercio la fijación del precio, de qué manera se fijarán los precios en función de variables que se tienen que ir ajustando en el tiempo, y de esta manera poder utilizar las mejores herramientas o mecanismos para que esos precios sean promovidos adecuadamente y sobre todo que los costos no rebasen a los ingresos y que los ingresos marginales sean lo suficientemente para obtener esas ganancias. De esta manera también vamos a ver un tema importante, un subtema que es la frontera óptima de la producción. ¿Cuáles son las variables que podemos utilizar para la fijación de esos precios para llegar a un punto óptimo del equilibrio entre la oferta y la demanda para que ese precio de equilibrio sea el adecuado? Y de esta manera vamos a ver también unas técnicas competitivas que generan precios adecuados para las empresas. Y el último tema nos va a definir y nos va a ayudar a tomar decisiones del precio para lograr la calidad y la satisfacción que requieren los consumidores. Y eso es muy importante porque antes que nada tenemos que hacer un análisis de la situación del producto-precio y ver cuáles son esas variables extrínsecas e intrínsecas que van a afectar al precio como parte integrante también del marketing, de ese marketing de la mezcla donde vamos a ver la promoción, el producto, la plaza donde se van a vender, pero es importante que tenga esa venta, esa salida, para que las utilidades y las ganancias sean las adecuadas, y para ello hay que establecer una serie de objetivos. Vamos a ver las estrategias también del precio para la comercialización de productos industriales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante la parte de la industrialización, porque ahí es donde las empresas van a conseguir los insumos. La materia prima va a ser procesada por la industria y los insumos a su vez van a tener un precio de acuerdo a los costos para que la comercialización de los productos llegue a los consumidores finales. También vamos a ver objetivos y estrategias del precio para la comercialización de productos intangibles. No es lo mismo establecer el precio, ¿verdad?, de un producto industrial o que proviene de insumos, a establecer objetivos para la fijación de precios y su comercialización de productos intangibles, porque son servicios. Ahí hay que establecer una fijación adecuada y saber que la satisfacción llega directamente a los consumidores finales, y de esta manera ellos satisfagan sus necesidades de este tipo de servicios y sobre todo pues que tengan un equilibrio en el mercado de precios. Y por último vamos a ver un aspecto que es muy importante en la mercadotecnia y en la economía. No se le da mucha importancia, y la tiene desde luego, porque es la ética de la fijación de precios. Sabemos que en el mundo del mercado y de la competencia o de la libre competencia, pues hay mucha deslealtad, ¿no? Las empresas grandes se comen a las empresas pequeñas, pero es bien importante saber cómo entrar en el mercado con la correcta fijación de precios. De esta manera, esta radiografía nos va a ayudar a conocer todo este tipo de elementos y nos va a ayudar a tener una visión, y vamos a utilizar una serie de variables y de mecanismos y fórmulas para poder establecer y fijar precios, como es el objetivo que nos propusimos al principio. Y bien, después de esta radiografía general para saber cuáles son los temas que vamos a ver, vamos a entrar directamente ya con el tema 1, que es la relación del costo-precio, y vamos a entrar con la teoría económica. La teoría económica del precio
nos va a ayudar a conocer cuáles son los objetivos y analizar los mecanismos que se establecen para analizar precios relativos y los factores, así como los efectos de las diferentes instituciones en variables claves como los precios de mercado. Ese es un aspecto importante para saber cuáles son las cantidades comerciales y los beneficios de las empresas y de los consumidores. Para ello tenemos que saber cómo se manejan las instituciones y las empresas en el libre mercado, analizando la economía desde las diferentes organizaciones, y así vamos a ver la competencia perfecta, uno de los puntos muy importantes. Vamos también a ver el monopolio y el oligopolio, porque son aspectos de la organización empresarial que afectan a los precios de las demás empresas. Entonces, es el kit del asunto hoy en día. En la teoría económica vemos cómo hay una deslealtad y una desigualdad en la competencia. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, las grandes empresas multinacionales pues tienen grandes inversiones y bueno, pues están mucho más aseguradas como para triunfar y fijar precios, y abarcan un gran porcentaje del mercado, mientras que las pymes y las medianas empresas pues tienen mucho más dificultad en ello. Para ello vamos a estudiar otro punto que es muy interesante, que es el sistema de mercado. Aquí es donde ocurren los oferentes y los demandantes de productos, y también suele llamarse el sistema de precios, puesto que en ambos comprenden la venta de productos y servicios, donde concurren oferentes y donde concurren demandantes. Esos oferentes y esos demandantes van a estar regidos principalmente por las leyes de la oferta y de la demanda, que la teoría económica nos va a ayudar a comprender, y ahí es donde entra el precio. El precio es el elemento más complejo del producto y que más incidencia tiene en el mercado, y es el que vamos a estudiar para ayudarnos a conocer cómo se realiza la fijación de precios adecuada. De esta manera, el costo va directamente relacionado con el precio. ¿Por qué? Porque los productos, cuando suben de precio, afectan a los salarios, a la renta, al interés, a las ganancias, y este comercio, ¿verdad?, puede ser un renglón determinante en el éxito o en el fracaso de un producto, pero también afecta directamente la composición competitiva de las empresas, y esto trae como consecuencia que la empresa, ¿verdad?, tenga menores o mayores utilidades. Para eso es importante saber qué es el precio y cuál es la importancia que tiene en el mercado para poderla unir junto con la teoría económica y poder ir desentrañando poco a poco ese aspecto que nos va a ayudar a comprender. El precio es un concepto, como decíamos, muy difícil de definir, ya que puede tomar muchas formas o denominaciones. En primer lugar, podemos hablar del precio para bienes de consumo, que es ahí donde viene principalmente una variable que está relacionada directamente con el precio y la cantidad de demanda que los consumidores están dispuestos a comprar. Para esto también, ¿verdad?, vamos a ver cómo también las tasas de servicios públicos se fijan precios muy diferentes, así como la fijación de precios para productos intangibles como seguros, como servicios profesionales, etcétera. Es una combinación de ambos, y para ello el precio es el valor de un producto o de un artículo expresado en términos monetarios. Estos términos monetarios fijan el precio de un producto de acuerdo a su calidad y de acuerdo también al valor y al precio de los diferentes términos que se utilizan. Por otro lado, el valor es la medida que nos permite comparar un producto con otros, y el precio es la cantidad de dinero. Entonces, el valor es lo que nosotros tenemos y el uso que le vamos a dar a ese valor de ese producto, y nos va a dar satisfacciones. Si nosotros no tenemos el
precio o monetariamente no tenemos los ingresos, los consumidores, para adquirir los productos, pues vamos a ver que hay productos sustitutos o complementarios, que son los que en este aspecto nos va a ayudar a conocer la teoría económica y nos van a ayudar a saber de qué manera podemos irlo relacionando y saber cómo van a estar esas variables dentro del aumento o la disminución de precios. ¿Cuáles son las causas principales porque aumentan los precios? ¿Verdad? El aumento de precio es, en principio, cuando un consumidor tiene el deseo de comprar algo. Si muchos consumidores desean comprar, entonces se va a incrementar el precio. Pero el precio del deseo del consumidor o de sus preferencias tiene que ver directamente con la parte monetaria o con su renta o sus ingresos. De esta manera vamos a ver que los compradores van a poder tener mayor satisfacción si tienen la renta suficiente. Vamos a ver también que la calidad de materias primas que compone el producto totalmente acabado tiene que ver con el precio. En un sistema capitalista se produce para el mercado y se sabe que quien va a comprar sus mercancías, los productores, son las personas expertas, los que van a fijar esos precios y son los que van a llevar al final de cuentas el producto a los consumidores finales. Por ello es importante que en el mercado puede haber mayores ventas de mercancías siempre y cuando la calidad sea la adecuada. Otro de los aspectos que influyen definitivamente en el aumento de los precios es directamente va relacionado con la escasez. Les voy a mostrar cómo los precios están directamente relacionados con el aumento de los mismos cuando existe la escasez. Cuando hay pocos productos, el precio es mayor. De hecho, este es uno de los principios que estudia la ciencia económica. La ciencia de la economía estudia la administración y distribución de los productos básicos para satisfacer las necesidades de la población. Pero cuando se enfrenta ante los problemas de la escasez, tiene que administrar dentro de la escasez esa distribución. Y claro, en un sistema capitalista, está determinado por el libre comercio. El libre comercio, a través de las leyes de la oferta y de la demanda, es como nos van a ayudar a determinar el punto de equilibrio y de los precios. Vamos a ver también estos temas en este mismo capítulo, donde nos va a ayudar a comprender también otro de los aspectos que veíamos, cómo es la sensibilidad dentro del sistema capitalista, cuál es la sensibilidad de los precios. Y esta sensibilidad tiene que ver con la elasticidad. Precio, demanda, que la vamos a estudiar en unos momentos más y nos va a ayudar a comprender por qué hay esa volatilidad en el mercado. De esta manera también el último o otro de los aspectos, por qué disminuyen los precios, es el polo, el lado contrario, es el exceso de la oferta en el mercado. Cuando hay abundancia de mercancías, esto nos va a conducir directamente a la baja de precios. Si hay mercado libre, solo para aquellos productos que tienen baja demanda, o sea, que hay menos gente que los desea.
Por otro lado está la adecuación de las preferencias del consumidor, o están los bienes sustitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un tipo de bien o producto básico incrementa de precio y no puede ser adquirido por el consumidor, lo va a sustituir por otro de menor precio. Y de esta manera, pues la demanda entra en un equilibrio. Otro de los aspectos es el avance tecnológico. En la medida que el avance tecnológico se desarrolle en los sistemas de producción, va a traer como consecuencia también la disminución de los precios, e inclusive va a incrementar la calidad en los mismos. Las principales funciones de precios en una sociedad capitalista son varios. El primero, regula la producción. Si la gente o los consumidores no tienen la suficiente renta o ingreso para comprar esos productos, pues van a entrar a comprar productos sustitutivos o complementarios. Otra función, regula el uso y disposición de los recursos económicos. Aquí lo vamos a ver a través del flujo de la economía, que es a través de los agentes individuales o independientes que se manejan dentro de la economía. Otra de las funciones, regula la distribución y el consumo con las leyes de la oferta y de la demanda, y también es un agente equilibrador del sistema económico. Entonces, en el capitalismo sabemos que el precio es muy importante porque es el que determina el uso de los diferentes factores de producción, y de esta manera entran dos funciones específicas dentro del sistema, que son la regulación de la distribución y el consumo de las mercancías producidas, y esto llega al equilibrio. El otro es servir de agente equilibrador del sistema económico, y el tercero es el esquema que representan las funciones de las relaciones de producción, cuyas bases principales son los precios. Volvemos a lo mismo y a la importancia del precio como regulador. De esta manera vamos a encontrar en este esquema que ustedes están viendo en la pantalla, estos flujos. Se le llama el flujo circular de la economía, porque se maneja a través de los agentes individuales, que en este caso son las familias, es el gobierno y son las empresas como base toral de la producción. Estos tres agentes van a entrar en el proceso de flujos por medio de los mercados o de los factores de producción, donde entran las familias o los individuos que tienen, los que no son capitalistas, lo único que tienen, su medio de producción pues es la mano de obra, y ahí obtienen ingresos trabajando para el gobierno o trabajando para las empresas. ¿Qué les va a generar esto? Pues les van a generar rentas, van a ahorrar, y van a ese dinero que lleguen a ahorrar las familias, pues va a entrar en el mercado financiero a través del Banco de México o de la banca comercial, a través de los bancos privados, y ese ahorro se va a reutilizar y reinvertir para generar otro tipo, ¿verdad?, de economía y de producción a través de las empresas que solicitan créditos a los bancos. Y además las familias o los individuos que trabajan van a obtener ingresos y van a pagar impuestos, y eso va a generar que el gobierno tenga ingresos para poder dar los servicios públicos y satisfacer las necesidades de la población, junto, ¿verdad?, con los servicios de seguridad, con los servicios públicos como el agua, la luz, y bueno, pues también las carreteras, que generan mayores inversiones. ¿Por qué razón? Pues porque ellos tienen que contratar a constructoras o empresas privadas para realizar esas carreteras o dar esos servicios públicos en conjunto con el sector privado. Y los flujos, a su vez, ¿verdad?, tienen ese movimiento que nos lleva también a las mercancías de bienes y servicios. ¿Quiénes son consumidores? Consumidores son los individuos, las familias que tienen que satisfacer sus necesidades básicas como alimento, vestido, casa. Y por otro lado, también las empresas son consumidoras porque tienen que comprar materia prima o insumos dentro del mercado de la comercialización de los insumos industriales,
y de esta manera procesarlos, contratar mano de obra y pues generar esos ingresos para obtener ganancias y también para otorgar rentas a los individuos. Y de esta manera se cierra el ciclo de la economía del flujo circular, de tal forma que es la teoría económica a través de este flujo que nos va a ayudar a comprender por qué los precios son tan importantes y tienen un valor toral en este proceso productivo. El siguiente punto tiene que ver con la valoración y el uso de cambio. ¿Qué es el valor de uso? El valor de uso de un bien que está determinado por sus condiciones naturales es la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad. Nosotros le damos un uso a un producto, ¿verdad?, a un servicio o a un bien, y eso nos trae una satisfacción. La utilidad de una cosa hace de ella el valor de uso. Si una cosa no sirve o no se utiliza o no nos sirve para nada, no tiene ningún valor. Pero esta utilidad no es algo vago e impreciso. Esta está determinada por las propiedades materiales de la mercancía y no puede existir sin ella. Entonces la materialidad es un aspecto importante del valor de uso. En consecuencia, esta materialidad misma de la mercancía, podemos poner el ejemplo, el hierro, ¿verdad?, el diamante, los diamantes, el trigo, toda la producción de cebada, etcétera, ¿no? Tiene un uso y ese uso lo vamos a valorar en un precio y a su vez va a generar diferentes necesidades, ¿no?, o circunstancias. Para conocer mejor el valor de uso, vamos a determinar directamente lo que es la mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es un bien que se produce con un fin del intercambio. Ese intercambio va a generar ganancias a través de un precio para hacer que ese flujo de la economía se mantenga. Una persona produce un bien para satisfacer sus propias necesidades. El producto resultante no es una mercancía, sino es un bien para satisfacer necesidades. Para que sea mercancía, la finalidad de la producción es la venta del producto. La venta del producto va a obtener ganancias y entonces ahí se convierte en mercancías. Y en un sistema de producción capitalista o de producción de mercancías debe de determinarse el valor de cambio. ¿Por qué? Porque el valor de cambio le va a dar el valor al uso de esos productos o de esas mercancías y está valorado en la cantidad de trabajo que tiene cada uno de esos productos o de esas mercancías para darle un valor en el mercado de la competencia. Los valores de uso de las mercancías no es el mayor o menor trabajo que le cuesta al hombre apropiarse del mismo o de sus cualidades útiles lo que le da ese carácter. Al referirse a valores de uso, le supone siempre una cantidad. Esta cantidad está determinada, por ejemplo, pues por una docena de huevos, por una docena de manzanas, y el trabajo que lleva la producción del mismo se fija en todo el proceso del precio. El valor de esas mercancías está formado por 3 elementos, cada uno de los cuales nos va a representar su incorporación en una determinada cantidad de trabajo, que es lo que le va a dar el valor. Aquí entonces vamos a tener el capital de consumo. El capital de consumo, este es el que se incorpora a la mercancía en forma de medios de producción, como instalaciones, edificios, maquinaria, herramientas, tecnología, y esto es lo que le va a dar ese valor. El capital variable es utilizado para comprar la fuerza de trabajo que se distribuye en forma de salarios a los trabajadores. Esto es uno de los costos más importantes de las empresas o de los más fuertes. Desgraciadamente, cuando hay crisis económicas, lo primero que hacen las empresas es reducir la plantilla de personal para equilibrar su economía, pero la economía de las familias, obviamente en un sistema capitalista, siempre está en desequilibrio. Y por otro lado está la plusvalía, que es el excedente de trabajo
que no se le paga al trabajador y que es una ganancia para las empresas y va directamente a los sistemas de producción de los oferentes y de los productores. El valor de cambio es la proporción en que se intercambian las mercancías entre sí y es cuando ese valor de intercambio tiene un trabajo que es una medida cuantitativa que determina el tiempo que se ha ocupado esa fuerza de trabajo para determinar cuál es la fijación del tiempo necesario y de lo que tiene su costo. Así, el patrón de medida por el cual se intercambian las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la realización de las mismas y que logren su producción. Si una mercancía vale lo mismo que otra, es porque ambas requieren el mismo tiempo de trabajo y esa es la razón por la cual se fija el precio en cada una de ellas. También un valor de cambio se denomina la proporción en que se intercambian diferentes valores de uso en el mercado. Aquí podemos ver la extensión que se usa en el valor de cambio como sinónimo de mercancías. También se le llama cuando se conduce a la confusión o simplemente se le da un valor. Tenemos casos, por ejemplo, todavía hay algunas comunidades en las que usan el intercambio de mercancías y no utilizan la moneda. No podemos hablar de un precio, pero sí se habla de una combinación o de un cambio, ¿verdad? Como se hacía antiguamente, ¿verdad? En el comercio de los aztecas, que la moneda era el cacao y se intercambiaban productos. De hecho, esto ocurre cuando existen crisis en el país o a nivel internacional. Las empresas, cuando no tienen para comprar insumos, pues hacen intercambio y esa es una manera de pues mantener la producción y ese intercambio, cada uno de los productos tiene un valor similar. Y la utilidad marginal es el tercer aspecto que nos va a ayudar a comprender o saber cómo se construye el valor cuando se introducen ciertas teorías económicas que representan cuantitativamente la utilidad o satisfacción que brindan. De esta manera, un agente económico es el que produce o adiciona su utilidad marginal. El concepto de utilidad marginal está aclarado en el viejo enigma del agua y de los diamantes. Dice que el precio de un bien se define a través de su utilidad marginal, a través de la utilidad objetiva. Allí donde el agua está disponible en abundancia, su utilidad marginal es baja. Pero ¿qué sucede cuando se desperdicia mucha agua o hay largas temporadas de sequía? Pues obviamente que el agua es un bien bastante necesario y desde luego que su demanda es mucho mayor, pero su oferta es menor. De esta manera, entonces, un producto se vuelve indispensable cada vez que es más escaso. Y de esta manera vamos a ver que todos estos temas que hemos visto el día de hoy están encaminados a conocer y a saber cuál es ese equilibrio entre la oferta y la demanda y principalmente cómo se fija el precio dentro de la demanda de los productos en un sistema de producción capitalista. Entonces es muy importante saber cuáles son esos parámetros, esos aspectos básicos que nos van a ayudar a comprender cómo se manejan en la economía. Sobre todo también conocer las variables de tipo microeconómico que están relacionadas con las leyes de la oferta y de la demanda. Estas leyes de la oferta y de la demanda rigen, como decíamos, el libre comercio. Entonces, en un sistema capitalista, el libre comercio de oferta y demanda va a determinar directamente los precios de los productos. Estos precios de los productos son fijados de acuerdo a estas leyes. Estas leyes nos van a ayudar a comprender cómo intervienen
los agentes individuales en la economía, como es el gobierno, las familias y las empresas. Entonces, este libre comercio se rige por la oferta y por la demanda. La oferta y la demanda nos va a ayudar a comprender mejor cuáles son esos aspectos que nos van a regir dentro de la ley de la teoría económica. Para comprender mejor y saber ubicarnos y cómo hacer la fijación de precios, tenemos que entender que dentro de la teoría económica se manejan dos aspectos. Uno es la microeconomía y el otro aspecto es la macroeconomía. Dentro de la microeconomía tenemos a los agentes independientes o agentes individuales, que son los consumidores, que son los oferentes, los productores, las empresas y el gobierno. Estos agentes independientes interactúan dentro del flujo circular de la economía. Este flujo circular de la economía nos lleva a operar dentro de un sistema de producción. Aquí estos agentes son los que van a interactuar. En las familias tenemos a los consumidores. Interactúan directamente con el gobierno, que es un regulador de la economía. Es parte de la regulación también de los precios, que ayuda a que haya un sistema equitativo de la distribución de la riqueza. Entonces, el gobierno recibe de las familias. Cuando ellas reciben renta, reciben impuestos. Y el gobierno a su vez interactúa con las empresas. Y aquí en este conjunto, ¿verdad?, de gobierno y empresas, donde transmite los flujos de efectivo, y a través de los impuestos el gobierno genera inversiones que apoyan a las empresas, a su vez, al proceso productivo. Y a su vez las empresas también son consumidoras y generan a través de la fuerza de trabajo o que reciben ingresos las familias. Y todo esto interactúa precisamente donde nos vamos a encontrar en el mercado de bienes y servicios. Aquí es donde vamos a entender y comprender cómo se estudia la fijación de los precios para que haya una equitativa distribución de la riqueza, tanto que las empresas fijen precios adecuados para que les sean comprados sus productos, tanto como que también, ¿verdad?, las familias o consumidores reciban productos accesibles para poder satisfacer sus necesidades. Entonces es muy importante conocer la teoría económica para poder encontrar los mecanismos de la sensibilidad en la que incurren la fijación de los precios. Esa sensibilidad está directamente relacionada con la demanda, que vamos a ver en el siguiente capítulo. La demanda es muy importante porque nos va a ayudar a conocer cómo se fijan los precios a través de
las necesidades básicas de los consumidores. Si los consumidores tienen los suficientes ingresos y rentas para satisfacer sus necesidades, entonces, y tienen la posibilidad de satisfacer esas necesidades a través de ingresos y rentas, eso les va a dar una gran oportunidad para que con calidad de vida ellos puedan recibir esos productos. Pero ¿qué pasa cuando en el proceso productivo hay escasez? En la escasez de los productos o de la materia prima es donde vienen los principales problemas, tanto para las empresas, para poder fijar precios, como para el gobierno para regularlos. ¿Por qué razón? Bueno, la razón principal es cuando se ha sobreexplotado la tierra o la naturaleza. Eso no permite, ¿verdad?, pues que los precios bajen de los productos. También vamos a encontrar variables exógenas como el efecto multiplicador de los precios que está basado en los energéticos. Y tenemos un ejemplo muy claro aquí en México. En la medida que sube la gasolina, es el efecto multiplicador de la fijación de precios y aumentan los demás productos. ¿Por qué razón? Porque si aumenta la gasolina, va a aumentar el transporte y en el proceso productivo de comercialización, la distribución de los productos va a tener un costo mayor y por ende va a llegar al consumidor final con un precio mucho más alto. Entonces es importante conocer todas estas variables que nos da la teoría económica para poder resolver problemas de la fijación de precios. ¿Por qué la sensibilidad, decíamos, la sensibilidad de los precios? Uno de los aspectos que vamos a ver es la elasticidad del precio-demanda. En la medida en que el consumidor tenga los elementos o los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas a través de los productos, cuando lleguen a su mesa los productos básicos alimenticios a precios adecuados, pero cuando suben los precios por ley de oferta y demanda, entonces trae como consecuencia que los consumidores no puedan satisfacer necesidades. Ahí es donde tienen que tener un mayor esfuerzo para poder adquirir esos productos. Cuando no tienen, ¿verdad?, los ingresos o las rentas suficientes, se van a ir al aspecto de la compra de productos sustitutos. Estos productos sustitutos son los que van a satisfacer esa necesidad mientras los precios no bajen. Y por otro lado también los productos complementarios son aspectos bases que nos van a ayudar a comprender cómo hay un gran margen de elasticidad en el precio de la demanda y esto les impide a las empresas que puedan hacer una fijación adecuada de los precios. Cuando aumentan los precios, obviamente que baja la demanda en las empresas y los consumidores, a medida que les suban los precios, van a comprar menos, va a haber menor demanda de los productos. Entonces, dentro del equilibrio de la oferta y de la demanda, tiene que haber un punto en el cual tanto el precio de la oferta como el precio de la demanda lleguen a un punto o al punto de equilibrio para poder recibir esos ingresos y poder hacer la compra de esos productos. La teoría económica también nos ayuda a entender y a comprender mejor cuáles son esos elementos o variables microeconómicas que podemos utilizar a través de determinados mecanismos para conocer cómo vamos a fijar los precios y cómo las empresas van a interactuar con los consumidores para que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero también se interponen algunos aspectos de la competencia del mercado que vamos a estudiar y que son bien interesantes, porque las empresas en un sistema capitalista se enfrentan a la oferta y la demanda a través del comercio monopólico, que es cuando una empresa domina la mayor parte del mercado. Estas grandes empresas, como tienen la mayor compra de los insumos y son los que fijan los precios en el mercado. Por otro lado, también
están los oligopolios, cuando dos o más empresas son las fuertes y son las que fijan los precios, y de esta manera pues entramos en un mercado de competencia imperfecta que trae como consecuencia desequilibrios en los consumidores de más bajos ingresos. Pero también es importante entender que la teoría económica, a través de unas variables, nos van a ayudar a regular esos precios a través del gobierno y a través de la administración pública. Entonces es importante conocer los mecanismos, porque nosotros como profesionistas en el área comercial tenemos que saber cómo se fijan los precios, de qué manera se pueden determinar, y saber cuáles son esas leyes de la oferta y de la demanda que nos van a ayudar a comprender, a operar mejor nuestra economía y sobre todo a ser parte de esas empresas que lo que buscan es obtener utilidades, pero bajo un equilibrio de producción, que eso es lo importante y eso es lo que se busca en la comprensión del estudio de precios, de tal manera que este tema nos va a ayudar a comprender y nos va a enriquecer mucho más una serie de mecanismos y de fórmulas que nos van a ayudar a saber cómo se fijan esos precios. Inclusive vamos a hacer algunas prácticas para fijar precios, porque en un momento determinado vamos a ser parte de esa empresa y de ese mercado real que nos va a exigir que pongamos algunas variables, algunos aspectos importantes para utilizar esos mecanismos y saber fijar los precios en las empresas. De esa manera, pues estamos en este tema que nos va a ayudar a comprender estos aspectos y nos va a llevar sobre todo también a tener una mayor amplitud sobre los mecanismos para que se establezcan los precios en el mercado. Y de esta manera, pues terminamos el tema de hoy. Muchas gracias.